arriesgo a ser un poco academicista, espero que no, y al final que esa sea la conclusión. Quiero centralizarme en un aspecto que trató Fede en su proyecto, en su obra, cuando se refiere a los aspectos para pensar el estado de situación de la desocupación y la informalidad. En uno de sus puntos inserta el derecho a trabajar, que yo voy a traducirlo, a tratar de traducirlo en otro aspecto, que es el derecho al trabajo, que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que es la carta principal de todos los argentinos y las argentinas. Está consagrado implícitamente en el artículo 14 bis, cuando dice que el trabajo en sus diversas formas, no dice el trabajo contemplado por la Ley de Contrato de Trabajo, dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador, a la persona que trabaja, y no al trabajador y al empleador, al trabajador, a quienes pertenecen a la clase trabajadora, una serie de derechos de carácter individual y también de derecho colectivo. Pero además de este 14 bis, donde está consagrado el derecho al trabajo de manera implícita, contamos en nuestro ordenamiento jurídico con una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, se equiparan a nuestra Constitución Nacional, y que consagran el derecho al trabajo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No quiero hacer una enumeración de tratados internacionales, pero, por ejemplo, me voy a focalizar en el PIDEX, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el intérprete autorizado para interpretar el alcance de las cláusulas que componen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo cómo tenemos que interpretar ese derecho al trabajo. ¿Qué implica el derecho al trabajo? El derecho a no verse privado injustamente del empleo. Y ahí ya voy enfocando en qué aspecto me voy a centralizar. No verse privado injustamente del empleo. ¿Por qué me interesa? Porque nosotros a nivel infraconstitucional, por debajo, muy por debajo de la Constitución, tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, que admite que el empleador, la empleadora, pueda disolver el contrato de trabajo sin esgrimir causa. ¿Sí? Despido caprichoso, porque sí, y a cambio de una indemnización plena que repara esa pérdida del empleo, no. Una indemnización tarifada, que no compensa en ninguna medida la pérdida del empleo. Por eso me interesa señalar el derecho al trabajo y este aspecto del derecho al trabajo que no se agota en esto de poner un límite al despido caprichoso. No, el derecho al trabajo implica mucho más de lo que se ha hablado acá también. Acceder al empleo, que lo ha trabajado también Federico, en condiciones justas, equitativas, con un salario que permita una vida digna, vacaciones, descanso, ascenso, promoción, en igualdad de oportunidades para todos y para todas. Pero además, este límite que pone al despido caprichoso es un aspecto central del derecho al trabajo. Y está reconocido también en el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene jerarquía constitucional. Y me importa porque hace muy poco, en mayo de 2021, la Corte Interamericana, siguiendo ya una línea que venía marcando de sus fallos, el fallo Lagos del Campo, por
ejemplo, que viene condenando a los estados, y esto tiene que alertarnos, por incumplimiento del derecho al trabajo. ¿Qué dice? Ya cierro con esto. ¿Qué dice con respecto al derecho al trabajo? El derecho al trabajo está consagrado, fíjense, como le decía en el protocolo de San Salvador, artículo 7, inciso D, que implica estabilidad con causas de justa separación. Que además, dice la Corte Interamericana, en mayo de 2021, en caso de despido injustificado, ¿qué se debe hacer? Readmitir al trabajador o a la trabajadora en su empleo o darle el derecho a una indemnización. Pero ojo, la opción es de la persona que trabaja. Y con esto cierro, ¿por qué? Con este punto fundamental. Porque en el gobierno anterior, no sé si ustedes recuerdan, un funcionario de gobierno habló del derecho de comer y descomer, ¿no? Y en términos organicistas, que se podría ingresar al empleo y salir del empleo como se entra y se sale del organismo. Bueno, muy lejos de esto, el derecho al trabajo impide ese despido libre. Y nos importa, y me parece que es una pata que hay que reforzar en todo aquello que ha trabajado Federico y que tiene que ver tanto con acceder al empleo, pero también que esas personas excluidas a las que él atendió para que sean reinsertadas al mundo del trabajo, no se incrementen, no se permita que se sigan incrementando a través del despido libre. ¿Cómo? Consagrando el derecho al trabajo. Esgrimir causas justificadas de la separación del empleo. De ese modo vamos a permitir recuperar, como decía la compañera, esos derechos de la Constitución del 49, que fue derogada por un bando militar y que decía que el trabajo era causa de todas las conquistas de la civilización, el fundamento de la prosperidad general, que debía ser protegido por toda la sociedad, proveyendo de ocupación a quien lo necesite. Entonces, para no engrosar las listas del ejército de reserva que permite maximizar la riqueza a costa de la explotación y de la miseria de las personas que son expulsadas del mundo del trabajo, me parece que este aspecto tenemos que considerarlo. Bueno, muchas gracias.